hacedores de tu palabra, para la gloria de tu nombre, para la extensión de tu reino. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hombre. ¿Trajiste tu Biblia? Ahí la veo a la Biblia de Lula, un pedazo de Biblia impresionante. Si trajiste la Biblia de papel, mucho mejor, porque a veces está bueno poder marcar con una lapicera, con un lápiz, lo que te llame la atención de la palabra o lo que te hable la palabra. Entonces, como para no olvidarlo, porque después uno llega a casa, quiere comentarle al marido y no nos acordamos. ¿Qué predicó la pastora? Y no me acuerdo. Pero es normal que nos pase eso. Por eso está bueno tomar alguna nota, anotar algo en tu Biblia, en tu celular, también sirve. Todo sirve para retener la palabra. Y el que no tenga Biblia, bueno, allá Osvaldo está vendiendo Biblias preciosas. Y si no podés comprarla, decinos que de alguna manera vamos a ayudarte para que todos o todo aquel que quiera tener una Biblia la pueda tener, ¿sí? Quiero esta mañana, antes de empezar a predicar, mandarle muchos saludos a Vida para Toros, Carolina del Norte. ¡Wow! Y ya el pastor después al final les va a explicar por qué estoy diciendo Carolina del Norte, vida para todos. Algo está cambiando en lo espiritual, cambió. Y damos gracias a Dios por todo eso. Damos gracias a Dios por su espíritu que nos está guiando en cada paso. Así que muy bienvenidos a todos los que nos ven por la tele. Saludos a la gente de Gardey, a la gente de Mar del Plata, de Juárez, de Las Tunitas, a Alba que dijo que nos iba a estar mirando por la televisión. Bueno, bienvenidos a todos. Por supuesto que siempre que uno va a exponer una palabra, o por lo menos me pasa a mí, el Señor me habla muy profundamente. Y siento realmente que la palabra te sostiene. No es algo que uno sabe, sino es algo que uno vive. ¿Sí? Sabemos, sí, que Cristo es la roca, que Cristo nos sostiene, que en Él tenemos esta fortaleza. Lo sabemos, pero a veces hay que vivirlo eso, ¿no? Bueno. En este tiempo yo estoy viviendo a Cristo como mi fortaleza, ¿no? Y le puse como título a la palabra de hoy, dile esto a la montaña. Cuando en la Biblia habla de montes, en realidad se está refiriendo a un cerro, a una montaña, a un lugar alto. Algo que para nosotros, en lo natural, decirle a una sierra que se corra es imposible. Yo voy a la Sierra de las Ánimas y Andrea Vivar le dice nada, y no va a pasar nada. ¿Sí? Pero cuando estamos firmes creyendo en la palabra del Señor, firmes creyendo en sus propósitos y cómo Él nos guía a todo, hacer lo que tenemos que hacer, podemos estar confiados que no el cerro físico, sino la montaña que tenés delante tuyo se va a mover. Y con la montaña quiero decir una situación difícil, una situación complicadísima, que no te deja avanzar porque tenés esto enfrente tuyo. Ya sea que sea una enfermedad, ya sea que sea un tema de depresión, ya sea que sea una relación que no está funcionando bien, tu matrimonio, la relación con alguno de tus hijos, algo que te está deteniendo, porque esta cosa gigante que tenés ahí, atragantada en tu corazón, no se mueve, no cambia, no se va,
no desaparece. Con el tiempo aún es peor. Aún es peor. Yo no sé qué clase de montaña podés llegar a estar teniendo vos delante tuyo. No sé qué es lo que no te deja mover. No sé qué es lo que te intimida tanto que crees que es imposible que desaparezca. Y es probable que como hace un tiempo que estás conviviendo con esto, ya estés como acostumbrado. Que te duelen las rodillas y ya estás como acostumbrado. Bueno, ya llegó el tiempo de que me duelen las rodillas. No. Paremos un poquito. ¿Tenemos un Dios de sanidad, sí o no? Ya me acostumbré a que me trate mal mi marido. No. Uno no se puede acostumbrar y quedarse inmóvil con esa montaña delante sin hacer algo, sin creer en quien puede mover esa montaña, sin hacer lo que tenés que hacer para que esa montaña se disipe, ¿no? Así que quiero que me acompañes a una lectura que está en Marcos 11, 22 y 23. Probablemente los chicos la tengan preparada ahí. Marcos 11, 22 y 23. Aquí estaba Jesús caminando un día, maldice una higuera que estaba verde pero sin fruto. Guarda con no tener fruto, porque Jesús te maldice. Eso me salió recién, perdonen. No era el punto, pero ahí vamos. 22 dice, al otro día Jesús vuelve a pasar con sus discípulos y le dice a Pedro, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Hay un pastor que sigo en las redes, con el cual hicimos muchos videitos, es el pastor Greco, creo, que estuvimos estudiando el Apocalipsis. Y él literalmente iba palabra por palabra, desmenuzándola, trayéndola del griego, pasándola a los distintos idiomas y viendo realmente el significado. Bueno, yo no voy a hacer tanto, pero hay dos palabras de este versículo que me llamaron mucho la atención. Y es que Cristo dice cualquiera. Cualquiera es cualquiera. Es vos, el de la puerta, yo, cualquiera. Cualquiera que diga, que pronuncie una palabra. Cualquiera que pronuncie una palabra, creyendo en quien mueve la montaña se moverá. Ya no soy yo como líder, sos vos que estás sentado ahí, con una montaña de cosas encima que te oprime, que te deprime, que no te deja mover, que no te deja vivir tranquilo, que no te deja vivir en libertad. Jesús hoy te dice, vos tenés que decirle a esa montaña que se mueva. Tenés que decirle, hablarle a tu depresión que se vaya en el nombre de Jesús. Tenés que hablarle a tu columna para que se enderece y esos discos empiecen a funcionar bien. Ya no te opriman los nervios y te duela todo. No hay que tercerizar. Esta oración no se terceriza. No es ir al Señor Jesús para que el Señor Jesús le diga a la montaña, sos vos. ¿Se entiende? Sos vos hablándole directamente con nombre y apellido a lo que te está pasando. Dios nos dio esa autoridad impresionante. Obviamente lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Vos no vas ahí solo. Es en el nombre del Señor Jesús. Pero vos, cualquiera, dice el Señor,
tiene que hablarle a esa montaña. Hay que hablarle a la enfermedad. Yo recuerdo hace un tiempo, hace unos años, mi mamá tenía artrosis en las manos, en los pies. Al final ya lo tenía por todo el cuerpo, todos sus huesitos estaban afectados. Y claro, cuando yo la acompañaba al médico, el médico muy amoroso me dice, bueno, vos cuidate porque esto puede ser hereditario. En el nombre de Jesús, no. Pero un día me empezaron a doler las manos, los nudillos de esta mano, recuerdo, la derecha. Y me tomé en serio esta palabra. No le dije, Señor, saname la mano. Le dije, artritis en el nombre de Jesús. Te despido de este cuerpo, te aniquilo, te vas de donde viniste. ¿Y sabés qué pasó? Yo no tengo artritis. Amén. Te lo cuento para que te animes, te lo cuento para que ese testimonio te sirva a vos, para que te agarres y creas en la palabra del Señor. Por algo nos dijo esto y nos dejó escrito esto, porque necesitamos creerle a Él. Y entender el mundo espiritual. Entender el mundo espiritual y cómo el mundo espiritual afecta a lo físico. Cómo Satanás te engaña, enredándote a veces en oraciones infructuosas. ¿No? Acá el Señor dice, cualquiera que diga este monte, el monte en el nombre de Jesús se va a quitar. Siempre y cuando, dice, no haya duda en tu corazón, sino que creas que eso se va a cumplir. ¡Wow! ¿Sabes quién tuvo un corazón conforme al corazón de Dios? David, ¿no? Y esta mañana quiero hablar de algo que ocurrió con David. Vamos a ver un pasaje en donde David tiene que conquistar una montaña. Ahora literalmente es una montaña, es Sión. Él tiene que sacar a los enemigos que se habían instalado ahí. Pero él ya proclamado como rey tenía que conquistar ese territorio, porque eso era dicho de parte de Dios, parte de lo que el Señor tenía preparado para Israel, para su pueblo, ¿no? Así que quiero que me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5, 6. La primer parte nomás de este versículo dice, el rey salió acompañado de sus soldados y fue a Jerusalén a pelear contra los jebuseos. Vamos a parar ahí nomás. El rey salió acompañado de soldados. Primero dice el rey, ¿sí? David sabía quién era y qué había dicho el Señor para su vida unos versículos antes. En 2 de Samuel 5:2, unos versículos ahí nomás antes, dice, el Señor te ha dicho que tú serás el pastor y príncipe de su pueblo Israel. Entonces, David sabía que era rey, se creyó la autoridad que Dios le dio, no ningún ser humano. Dios le dio una autoridad y él la tomó, ¿sí? Esto es para nosotros también. Quizá no seamos reyes de Israel, pero somos hijos de Dios. Toma la autoridad que Dios te está dando como su hijo. ¿Sí? Ahí va. La segunda palabra que me llamó la atención acá es que salió acompañado de sus soldados. No fue solo a esa batalla. No fue solo a decirle a esa montaña que se corra.
Jamás vamos solos a una guerra. Y ni se te ocurra ir solo a una guerra. Ya sea que si tenés algo en tu corazón que no querés abrir, está bien, no lo abras a la congregación, pero aquí hay un grupo de oración. ¿Dónde está Cristina y Juan Carlos? Allá. Ellos son fieles oradores, aquí están cada domingo a la mañana, cada miércoles. Si vos necesitas una oración puntual y querés que ellos estén intercediendo por esa montaña que te obstaculiza el camino, hacelo, no te quedes solo. Salí a la guerra acompañado en oración, acompañado con la oración de tu esposo. Si ahí en casa sos vos el del problema, que tu esposo o tu esposa te acompañe en oración. No podemos salir solos. Solos es un suicidio espiritual. Salir solos a pelear contra una montaña es una locura. El rey David salió acompañado de sus soldados. Siempre alguien tiene que estar orando y pendiente de lo que te está pasando. Alguien tiene que saber tu corazón. Está bien que no lo desparrames por todos lados o que seas puntual y muy sabio a la hora de elegir con quién compartir tu carga. Pero alguien tiene que estar orando por vos. No seamos orgullosos, en eso somos orgullosos. Nos la creemos solos, nos la creemos que esto va a pasar. Qué vergüenza que esto me esté pasando a mí. No, somos seres humanos, nos pasa de todo. Y al que está sentado atrás, al que está sentado al lado, le pasan cosas también. Es de sabios estar peleando la batalla contra tu montaña con alguien que esté orando por vos, que esté orando por vos. Tenemos que estar de acuerdo con otra persona. Si es posible tu esposo, que sea tu esposo. Si no hay esposo, que sean tus hijos. Que sea tu casa la que esté de acuerdo orando por esto puntual. Pero ya te digo, aquí en la iglesia hay un grupo de oración hermoso, confidente, leales, que saben guardar. Cristina tiene un cuadernito ahí que anota cada cosa, cada detalle y ora específicamente por cada cosa puntualmente. Pero a veces a mí me sorprende que no hay pedidos de oración. Debe ser que no les pasa nada. ¿No les pasa nada a ustedes? Porque a mí me pasa de todo. A mí me pasa de todo. Y yo veo a veces que se juntan a orar y ¿por qué vamos a orar? Y no sé. ¿Cómo que no sé? Hermanos, dejemos ese orgullo, por favor. Pidamos ayuda. Pidamos ayuda. Que otro esté orando por nosotros, que nos levante en oración. Y por supuesto, a la guerra se sale en el nombre de Jesús, no en el nombre de nadie más. Es Él y solo Él. Es Él el que venció al mundo y es Él el que te dice que vayas en su nombre, creyendo en lo que ya hizo, en lo que ya hizo en la cruz del Calvario, en lo que ya hizo resucitando de los muertos y viviendo junto al Padre. Él ya lo hizo. Por eso hay que ir en el nombre de Él, en el nombre del que tiene la vida y tiene el poder para arreglar lo que sea que haya que arreglar. Ahora, cuando nos decidimos a luchar, porque ahí fue David acompañado de sus soldados a pelear contra los jebuseos, cuando nos decidimos a conquistar la montaña invadida, ocurren cosas, claro que sí.
En 2 de Samuel 5:6, pero la segunda parte de este versículo, estamos todavía en 5:6, dicen ahí: tú no entrarás aquí, pues hasta los cojos y los ciegos son capaces de echarte. Ahí se paró el mismo Satanás delante de David y de sus soldados y les dijo: vos acá no entrás. Y le hizo con el dedito así. Y tantas veces le creemos a ese dedito y a esas palabras de intimidación del enemigo. Acá estaba el mismo Satanás parado delante de David y de sus soldados diciéndole: ustedes acá no entran. Esta montaña es nuestra. Intimidación del enemigo. ¿Cuántas veces vivimos intimidación del enemigo? ¿Cuántas veces escuchamos palabras, que derrumban nuestra fe? ¿Cuántas veces escuchamos palabras que te atacan a lo más débil de tu persona? Porque el enemigo es sagaz, sabe a dónde apuntar. ¿Cuántas veces escuchamos esas palabras de intimidación? Sin embargo, sigue diciendo la palabra, sin embargo, ¿no? David conquistó la fortaleza de Sión, que desde entonces es conocida como Ciudad de David. David conquistó la fortaleza de Sión y le puso por nombre Ciudad de David. ¡Wow! No solo no escuchó a lo que todos los soldados que estaban ahí frente a ellos, que eran muchos, sino que arrasó con ellos, conquistó esa tierra, conquistó ese monte y fue rey en ese monte. Eso nos toca hacer a nosotros también. Eso nos toca hacer a nosotros también. Entonces, en primer lugar, David perseveró y se levantó sobre esas palabras tan puntuales y conquistó. Lejos de escuchar la voz del enemigo, siguió adelante con lo que Dios ya le había dicho que tenía que hacer. Tenía que reinar y tenía que pastorear ese lugar. ¿No? Entonces prestemos mucha atención a lo que Dios ya te dijo que tenés que hacer. Porque probablemente esa dificultad que tengas delante tuyo te esté impidiendo que hagas lo que el Señor te mandó a hacer. Entonces te animo a que te levantes, no escuches la voz del enemigo, le digas que se corra, porque acá viene un hijo de Dios que le crea al Señor y conquistes lo que haga falta conquistar. Acompañado. Dios le dijo que iba a ser rey y pastor de Israel. Eso mismo, a partir de ese día, David lo hizo. En segundo lugar, después de perseverar y conquistar, en segundo lugar, y sigo acá en 2 de Samuel capítulo 5, ese mismo día, dice, ese mismo día, en el versículo 8, ese mismo día dijo David y animó a todos sus soldados a que no dejen ni uno de los que estaban ocupando el lugar que Dios les dijo que tenían que conquistar. Ni uno. No tenían que dejar nada del enemigo. Los tenían que borrar de la faz de la tierra. Y así tenemos que hacer nosotros con el enemigo de Dios. Porque a veces nos congraciamos, nos acostumbramos. Nos parece que mejor si no digo, mejor si no avanzo. Cuando le diste esto al enemigo,
se te metió. Con palabras, con acciones, con dudas en tu mente. ¿Será que Dios me dijo? ¿Será que tengo que hacer esto? Ese mismo día, David sabía lo que tenía que hacer y no perdió tiempo. Ese mismo día se deshizo del enemigo. De todos. No dejó nada. Esto nos tiene que hablar a nosotros también. No nos congraciemos con el enemigo. No nos acostumbremos al dolor, a la enfermedad, al maltrato, a la relación que me da vergüenza hasta empezar a hablar porque no sé ni cómo arreglarlo. Eso es mentira de Satanás. Cada uno de nosotros somos capaces de vivir lindas relaciones, buenas relaciones, perdonar en las relaciones. Todo eso somos capaces de hacer. Y lo tenemos que hacer. Porque si no estaríamos dando lugar para que el enemigo se instale ahí. Con el enemigo no se flirtea, no se está a medias. Hay que eliminarlo de raíz. En tercer lugar, en el versículo 9, dice, David se quedó a vivir en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David y levantó una muralla alrededor de Milo hasta el palacio. Una muralla alrededor de ese monte, alrededor de ese lugar. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba levantando protección. Él sabía que el Señor le dio esa fuerza y le dio esa palabra para conquistar, pero también entendía que debía protegerse del enemigo, de que quizás el enemigo quisiera volver a entrar, porque ese lugar estaba bueno, porque ese lugar se respiraba buen aire, era un lugar alto, era un lugar en donde la manifestación y la presencia de Dios estaban, era un lugar bueno. Tu corazón es un lugar bueno, porque ahí habita el Espíritu Santo. No vaya a ser que alguno en malos términos lo quiera conquistar. Para eso hay que levantar murallas. No para relacionarte con tu esposo. No levantes murallas con tu esposo. Pero para el enemigo sí. Hay que saber defenderse. Hay que saber defenderse de las palabras que puedan llegar a venir. De las acciones que pueda llegar a tomar el enemigo en contra tuyo. ¿No? Protección. Levantó una muralla. Levantó una muralla. Y me llamó también mucho la atención que le llamó Ciudad de David. Ciudad de David. ¿Sabes qué quiere decir? Si lo encuentro te lo digo. Acá. ¿Qué quiere decir ponerle nombre a esa montaña conquistada? Si es tu matrimonio el que no funciona, si es tu matrimonio el que necesitas conquistar a tu compañera, volver a amarla como el Señor te dijo que la ames, entonces ese monte se llama hasta que la muerte los separe. Ponele nombre y que sea así. Si es una relación con tus hijos que tenés que arreglar, una relación con tus padres que tenés que arreglar, que esa montaña conquistada se llame pródigo, bienvenido. Bienvenido otra vez a la casa. Que tus hijos siempre sean bienvenidos a tu casa. Siempre, siempre. No importa lo que hayan hecho. Que haya perdón, que haya abrigo, que haya una palabra de afirmación con cada uno de tus hijos, que será distinta para cada uno de tus hijos. Pródigo, bienvenido. Cuando conquistes eso, llámalo así. Si hay una enfermedad y conquistaste ese monte, entonces ese
monte se llama tierra limpia. ¿Sí? Llámalo tierra limpia. Esto es tierra limpia. Si estás con falta de trabajo, si estás en una mala situación, si lo que te preocupa, si ese monte es la situación económica que podemos llegar a estar viviendo, el sueldo que no te alcanza o el trabajo que perdió tu esposo o tu esposa, y conquistás ese monte, si superan esa dificultad con el Señor, será maná. Es la provisión de Dios. No nos olvidemos nunca que Él es la provisión en cada desierto que podamos llegar a pasar, en cada desierto conquistado. Ahí estaba el maná. Pongámosle nombre, porque así, cuando pusiste el piecito sobre el monte conquistado, ese monte sabe a quién responder. A un corazón lleno del Espíritu Santo, que sos vos. Sabe reconocer, tu cuerpo va a saber reconocer tu espíritu conectado al del Señor, al Espíritu Santo. Y se va a alinear para que funcione como Dios quiere que funcione. ¿Cuántas cosas, no? El rey David. En cuarto lugar, sigo en lo mismo. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 10. Y dice, y David fue ganando terreno y haciéndose fuerte porque contaba con el apoyo del Señor y Dios de los ejércitos. David fue ganando terreno. ¿Por qué? Porque cultivaba la presencia del Señor. Porque para David la presencia del Señor lo era todo. Consultaba cada vez que tenía que ir a pelear con un enemigo. ¿Será que salgo hoy? ¿Me los vas a entregar? Y esperaba la respuesta. Y Dios le contestaba. Cultivaba esa presencia. Y cultivar la presencia de Dios no es algo extraño, no es algo raro, loco, no. Es apartar un tiempo cada día para leer su palabra, para orar, clamar, derramarte ahí con lo que tengas, con lo que sos, delante del Señor. Y esperar una respuesta que te vendrá seguramente cuando leas la palabra. Cultivemos la presencia de Dios. Eso es lo que agradó tanto a Dios de parte de David. Porque acordate que David no era ningún santo, fue un asesino, fue un concubino, hizo muchas cosas mal. Pero sin embargo tenía un corazón que cultivaba la presencia de Dios, que clamaba, que tenía en cuenta como primera cosa al Señor de los ejércitos. Y siempre fue perdonado porque él se tiraba a los pies del Señor y clamaba por su vida, clamaba por su salvación, ¿no? Y la salvación del pueblo. En quinto lugar, seguimos adelante leyendo el verso 11 y 12. El rey Hirán de Tiro envió embajadores a David y junto con ellos envió madera de cedro, carpinteros y canteros que trabajaban la piedra para que construyeran el palacio de David. Con esto David entendió que el Señor lo confirmaba como rey y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. David no solo conquistó con su gente, sino que recibió apoyo extranjero, apoyo y provisión, porque había un propósito que cumplir. De eso hablamos hace unos domingos atrás. Cuando el Señor te envía con un propósito, habrá provisión. Este es otro ejemplo de eso. El Señor no te envía solito para que te arregles y ver cómo te sale la jugada. No. Él te envía acompañado con su espíritu y su espíritu con la provisión. Le enviaron madera, le enviaron los carpinteros para trabajar esa madera, le enviaron la piedra, le enviaron los canteristas para trabajar la piedra y ahí levantaron el palacio.
en el monte que había conquistado. Gloria a Dios. David entendió que no fue llamado a conservar lo que tenía, sino a conquistar lo que aún le faltaba. Por eso digo que no nos podemos acostumbrar a lo malo, poquito, chiquito que tenemos o estamos viviendo. No te acostumbres, no te acostumbres. Quizás no es eso lo que el Señor quiera que vivas. Quizá el Señor necesita que creas que tenés que conquistar algo más, que te tenés que animar en fe a conquistar esa montaña y seguir adelante, seguir adelante. Si David solo hubiera conservado lo que tenía, hubiera sido rey de una parte del reino, no hubiera unificado el reino, las dos partes, hubiera sido el rey de Judá y ahí quedaba chiquito. Pero al gran rey David no lo conocemos por eso, lo conocemos como el rey de Israel, como simiente de Jesús. Vaya si había cosas para conquistar todavía, ¿no? No se quedó ahí chiquito, donde ya era conocido, donde era amado y donde era proclamado, había sido proclamado rey. Fue en busca de todo lo que el Señor le había dicho que tenía que conquistar. Qué lindo. Qué lindo. Quiero que vayamos a leer ahora una palabra un poco más adelante. En 2 de Samuel 7. Hay un pacto que hace Dios con David. Un acuerdo entre el Dios Todopoderoso y el rey David. Porque ya pasado esta conquista, ya establecido y construido ese lugar, las murallas, protegido ese lugar, el Señor quería que haya un tiempo de paz. El Señor quería que su pueblo viviera en paz, que viviera con abundancia en ese lugar. Y entonces hace un pacto con David, ¿no? Y David retruca ese pacto. Le dice que sí, le pide cosas muy interesantes. Cuando Dios ve que tu corazón entregado y dispuesto a cumplir con el propósito divino está ahí, entonces Dios acuerda con nosotros. En este pasaje, que es 2 Samuel 7, 8, 9 y 10, a David le dijo: en primer lugar, te saqué del redil para gobernar. Para gobernar. ¿Sí? ¿Qué te hace falta gobernar a vos? No sé. Tu propia vida, tu matrimonio, la vida con tus hijos, tu emprendimiento. ¿En qué área no estás gobernando? Porque el Señor no te sacó de Egipto para caminar nomás. Te sacó para gobernar. En segundo lugar le dice: yo he estado contigo por donde quiera que has andado. Wow, esta es una promesa del Antiguo, pero es una promesa en Jesús también. Donde quiera que has andado, rey David, el Señor estaba con él, porque cultivaba su presencia. Y estoy segura de que fue por eso. Pero también Jesús nos dice antes de irse que todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, Él va a estar con nosotros, su Espíritu Santo con nosotros. Podés estar seguro que aún en las peores, aún en las malas, aún cuando vos rechazaste su presencia o aún cuando te perdiste por algo, Dios estaba con vos. Jesús estaba intercediendo al Padre por vos. No te quepa ninguna duda. Y ese día que volviste, ese día que entraste en sí, ese día que le dijiste: Señor, perdóname, me fui por ahí, me distraje, ese día, fiesta en los cielos otra vez.
y te vuelve a recibir para gobernar tu vida. El Señor dice también, he preparado un lugar para mi pueblo, para que viva en paz. No hay otra cosa que el Señor quiera que nosotros tengamos paz en nuestro corazón y que el ambiente que creamos en nuestra casa, sobre todo en casa, sea un ambiente de paz, de armonía, de respeto, de total respeto con quienes viven ahí. Y hoy en día, con estas familias que tenemos ensambladas, ¿cuánto más tenemos que hacer hincapié en eso, en mantener la paz que el Señor nos pueda dar? Porque a veces es difícil. Entiendo que sí. Pero el Señor continúa adelante, quiere que vivas un tiempo de paz. No son todos pruebas, no es una vida eternamente de pruebas y mal sabores, sin sabores, sino que el Señor Dios Todopoderoso quiere que vivamos en paz. Quiere que vivamos en paz. Y ese lugar, tu casa, tiene que ser el lugar donde vos cultives la paz con quienes vivís. Yo les voy a estar pidiendo a los de alabanza que me vengan a acompañar, pero quiero leer algo más. Más adelante el rey David le dice, ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has hecho. Esto es capítulo 7, verso 25. Confirma para siempre la promesa que me has hecho, a mí y a mi familia, y haz todo lo que has dicho. El Señor le da este acuerdo, le dice qué es lo que quiere hacer con él. Y David le dice, yo quiero, Señor, que cumplas todo lo que me has dicho que vas a hacer con mi familia. Te animo a que esta mañana te pongas de pie. Y sea cual sea la situación en tu familia que se tenga que arreglar, ya sea con la familia extendida o con quien vivís y compartís todos los días, hacé un acuerdo de paz, primero con el Señor, pero después te animo a que lo charles en casa, a que hables con tus hijos, a que hables con tus nietos, a que hagas un acuerdo de paz con quien no estás en paz, a que te animes a perdonar lo que haya que arreglar. Confirma para siempre la promesa que me has hecho. El Señor prometió estar todos los días con nosotros, pues eso va a ser porque el Señor no es hombre para mentir. Va a estar todos los días contigo, todos los días contigo. Sea que lo busques o no lo busques, sea que te pierdas o que vuelvas, el Señor está ahí, fiel, esperando tener una relación de paz con vos. Y dice el verso 29, dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Hermoso. Tú, Señor, lo has prometido, y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Qué hermoso, qué hermosa oración podemos hacer con esto. Clamemos al Señor para que dentro de nuestra descendencia, dentro de nuestra familia, dentro de los que vienen o viven con nosotros, vienen detrás, viven con nosotros, sean adoradores del Señor, tengan una relación con ellos, con Él, con el Dios de los cielos.
El Señor lo ha prometido. El Señor prometió ser Dios de familias, no solo mío. El Señor prometió bendecir a las generaciones. Ahí está incluida tu familia, los que vienen detrás. Aún te animo a que ores por los hijos que no tenés, por la pareja, por el matrimonio que todavía no hiciste, pero querés tener. Ahí, que el Señor esté bendiciendo esa descendencia, bendiciendo la familia. Porque de esa familia el Señor se va a placer y la va a usar para engrandecer su reino, como lo hizo con la familia de David. David es recordado porque fue rey junto con sus hijos luego. A Salomón lo conocemos porque fue un sabio. Salomón estaba dentro de esta promesa y de este ruego que David le hizo al Señor que pactó ese día con él. Te ruego que bendigas mis descendientes. Te ruego que bendigas mis descendientes y que estén a tu servicio. No hay cosa más hermosa que ver a alguno de tus hijos sirviendo al Señor, teniendo una relación con el Señor, amando al Señor, aún yendo mucho más lejos de lo que vos pudiste ir, porque así es en el Señor. Vos le diste el impulso, vos los criaste, les enseñaste, y ellos irán más lejos. Pero puede ser que todavía no lo veas a eso. Puede ser que todavía tus hijos están en cualquiera. Clama al Señor, porque esta es una promesa de Dios. El Señor necesita de nuestros descendientes para seguir adelante con la obra. Porque yo me estoy poniendo vieja, ¿quién va a venir después? Son mis descendientes. Orá, clamale a Dios que los salve, que los atraiga, que los ame y que ellos se den por enterados que Dios los ama y que quiere que los sirvan, que lo alaben solo a Él. Wow. Jesús hace un acuerdo con nosotros. Jesús hizo un acuerdo antes de irse al cielo, porque sabía que ninguno de nosotros podía sobrevivir sobre esta tierra sin su Espíritu Santo. Entonces lo envió para que nosotros seamos llenos, para que nosotros caminemos en su Espíritu, para que nosotros caminemos en sus promesas, para que nosotros podamos ser guiados a toda verdad. Porque el príncipe de este mundo está ahí. Pero el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios, ha sido enviado para llenar tu corazón. Hoy, llenar tu corazón, llenar tu mente de promesas del Señor. Ahora, no te olvides que esos pensamientos, esa montaña que tenés delante, la tenés que echar vos con tus palabras en el nombre del Señor y luego ser lleno del Espíritu Santo para que haya un avivamiento en tu corazón. No podemos funcionar en el Espíritu Santo si estamos flirteando con el enemigo, dejando que las cosas ocurran por inercia. No es así. Con el enemigo no se juega. Entonces, si necesitas quebrantarte delante del Señor, pedirle que te perdone, pedirle que te guíe a entender cómo pelear contra esa montaña. Quiero que leas otra vez esta palabra, tomes los pasos que hizo David. David, en definitiva, era un hombre como vos, como yo.
no era sobrenatural, tenía la presencia de Dios a su favor, como lo tenés vos. Pero le dijo a ese monte, correte de ahí porque acá yo soy rey. Y ahora se llama Ciudad de David. Hasta hoy día la llaman así. Te animo a que te animes a pelear, a decirle a esa montaña que se corra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que este pacto que hiciste con David lo podamos vivir nosotros también, como tus hijos, Señor. Señor, oro en este acuerdo que vos hiciste antes de ir al cielo, de enviar el Espíritu Santo. Creo, Señor, que el Espíritu Santo vive en mí, mora en mí, que yo soy ahora ese templo, Señor. Esa casa en donde vive el Santo de Israel. Señor, en el nombre de Jesús, llena los corazones, inunda, Señor. Trabaja, Señor, borrando esos pensamientos que no sirven, que no nos hacen crecer. Esa voz a la que hemos escuchado tanto tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Dale fuerza a mis hermanos, Señor, para levantarse y conquistar. No hemos sido llamados, Señor, a ser pequeños en el reino de los cielos, sino conquistadores en tu nombre. Pequeños en el servicio, pero grandes conquistadores en lo espiritual. Y estamos contigo, Señor. Pactamos hoy, nos ponemos de acuerdo contigo, Señor, en que mi casa será una casa de paz, una casa de reconciliación, en donde se hable de tu presencia, en donde se cultive tu presencia, en donde mis descendientes empiecen a conocerte, Señor. Hoy hago ese pacto contigo, Señor, porque la promesa será que usarás a mis descendientes para servirte, para darte la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Este aplauso es para vos, Dios de los cielos. Gracias, papá, gracias, gracias, Señor, gracias, Señor. Ser un corazón herido, la vida te cambió sin encontrar razón. La cosa es que él se fue sin dejarte un motivo ni explicación. Tu cuerpo como flor en plena primavera florece una mañana con una ilusión. Amor adolescente incomprendido, amor que nunca sonrió. Esa flor cayó
su color, pero un rayo de sol la acariciaba, devolviéndole su vida, y un ojo le guiñó, le dijo: siempre estoy con vos. Pasó el tiempo, muy bien decidiste, no el camino más fácil sino el de la vida, y eso que Dios gestaba en tu cuerpo ofreciste sin resignación.